Me persigno con los 3 clavos y me abrazo a la cruz. Cruz santa, cruz digna, cruz divina. Yo te alabo y te bendigo por el Señor que murió en ti. No dejes llegar cosas malas cerca de mí. Que la cruz y la corona vayan siempre delante de mí y muevan los corazones de los que estén en contra de mí. Oh justo juez, Hijo del Eterno Padre, que con Él y con el Espíritu Santo eres un solo Dios verdadero. Oh Verbo divino, hecho hombre, yo te suplico, me cubras con el manto de la Santísima Trinidad para que libre de todos los peligros y glorifiquen tu santo nombre. Amén. Señor Jesucristo, por los 3 clavos que te sujetaron a la cruz, te pido que me protejas de todo mal y peligro, que tu amor y tu gracia me envuelvan y que tu cruz sea mi escudo y defensa. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Hoy, en este espacio, donde tratamos de mostrar sin tapujos la fe católica, tratando de profundidad en la verdad que está en la Iglesia, que es la columna y es la base de toda la verdad, quiero pues hoy responder a una pregunta que me han hecho muchas veces. Me habéis escrito por correo electrónico, incluso por WhatsApp, y he dado la respuesta pues de manera individual en la medida de que me ha sido posible, pues por WhatsApp, por correo. Y queremos profundizar pues en el tema del canon bíblico, profundizar en la verdad, con la historia por delante y por supuesto, claro que sí, con y por amor a la Iglesia. Hoy vamos a abordar una pregunta que, aunque parece muy simple, abre todo un océano de historia sagrada, tradición apostólica y disputas teológicas. Esta pregunta seguramente te la habrás hecho tú. ¿Por qué algunas Biblias ortodoxas tienen más libros que la Biblia católica? ¿Acaso ellos añadieron libros o nosotros le hemos quitado? ¿Quién tiene el canon original? Y sobre todo, ¿qué nos dice esto acerca de la unidad de fe que nos une con nuestros hermanos ortodoxos? Pues vamos a descubrirlo con calma, saboreándolo, paso a paso. ¿Qué es el canon bíblico? Tenemos que recordar qué significa ese término. Canon, la palabra canon. Canon viene del griego canon, que significa regla o medida. Dentro del contexto bíblico, el canon es el conjunto de libros reconocidos como inspirados por Dios y, por tanto, normativos para nuestra fe cristiana. Tanto católicos como ortodoxos y también los protestantes reconocemos un mismo número o conjunto de libros del Nuevo Testamento, exactamente 27. Ahí no hay dudas, ahí no hay diferencias, pero sí las hay cuando miramos el Antiguo Testamento. La pregunta sería obligada: ¿qué canon usó Jesús y los apóstoles? Ese es un punto crucial. Jesús y los apóstoles vivieron y predicaron en un mundo donde circulaban 2 versiones de las sagradas escrituras. Por un lado, la versión hebrea, usada principalmente en Palestina, y la versión griega llamada Septuaginta, muy utilizada por los judíos de la diáspora, especialmente en Alejandría. La Septuaginta, traducida al griego en el siglo III a.C., contenía más libros que el canon hebreo. Y en esa versión de la Septuaginta, la que fue muy ampliamente utilizada por los primeros cristianos, incluyendo los apóstoles y también los evangelistas. De hecho, muchas citas del Antiguo Testamento están en el Nuevo, especialmente
en las epístolas de San Pablo y coinciden con la Septuaginta y no con el texto hebreo. Yo he llegado a ver en el portal de nuestro queridísimo hermano Frank Morera un post donde aparecen más de 300 citas del Antiguo Testamento y que aparecen citadas en el Nuevo. Más de 300, una tras otra. Y esto es importante. La Biblia que usaron los primeros cristianos era más cercana al canon ortodoxo, al que tenemos nosotros, que al protestante. ¿Cómo se formó ese canon dentro de la Iglesia católica? Con el paso de los siglos y ante la necesidad de establecer claramente qué libros eran inspirados, la Iglesia fue reconociendo de manera progresiva un canon definitivo. Los concilios de Hipona y Cartago, presididos por el Papa San Dámaso I, y bajo la influencia de San Agustín, reconocieron como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento, según la Septuaginta, más los 27 libros que aparecen en el Nuevo Testamento. En total, 73. Ese canon que tenemos nosotros en la Iglesia, ¿verdad?, fue confirmado en el Concilio de Florencia en el año 1441 y finalmente dogmatizado, elevado a dogma, en el Concilio de Trento en el año 1546 como, atentos, respuesta a la reforma protestante que redujo ese Antiguo Testamento al canon hebreo y eliminaron los llamados 7 libros deuterocanónicos. Las iglesias orientales, ortodoxas orientales, como la Iglesia Ortodoxa griega, la rusa, la serbia y otras, no celebraron un concilio ecuménico posterior al Gran Cisma, después del año 1054. Esto significa que no tienen una definición dogmática unificada del canon como sí hizo la Iglesia Católica. En cambio, las diferentes iglesias ortodoxas han conservado tradiciones locales, muchas de ellas ligadas a la liturgia bizantina o a costumbres monásticas. Por esa razón, algunas Biblias ortodoxas incluyen más libros que la Biblia católica, en especial dentro del canon del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa griega incluye un tercer libro de Macabeos, primera de Esdras, diferente al de nuestra Biblia católica, oración a Manasés y incluye un salmo nuevo, que sería el número 151. La Iglesia Ortodoxa rusa además reconoce un segundo libro de Esdras, llamado también cuarto o 4 de Esdras en algunas ediciones. Por otro lado, y en la Iglesia Ortodoxa etíope, por su parte, tiene un canon aún más amplio que incluye el libro de Enoc, Jubileos, tercera de Baruch y otros libros que ni siquiera aparecen en las ediciones griegas. Ese canon etíope es uno de los más amplios dentro de la cristiandad y se ha transmitido en lengua ge'ez, que según las tradiciones antiquísimas se remontan a los primeros siglos del cristianismo en África. Y muchos diréis, bueno, ¿y qué piensa la Iglesia Católica de esos libros que aparecen como adicionales en esas diferentes tradiciones cristianas? Pues la Iglesia no los condena, pero no los reconoce como inspirados ni tampoco normativos para nuestra fe. Muchos de ellos se leen con provecho espiritual, pero no se utilizan como base doctrinal ni tampoco litúrgica. Los libros deuterocanónicos, recordemos, Tobías, Judith, Sabiduría, Siracides o Eclesiástico, Baruch, el libro primero y segundo de Macabeos, sí son considerados como canónicos por
la Iglesia Católica y, como he dicho, fueron ratificados en el concilio con plena autoridad apostólica. ¿Y los protestantes, por qué tienen menos libros? Esa es la pregunta del millón. Mucha gente se la ha hecho, ¿verdad? Los protestantes, a partir del siglo XVI, rechazaron el listado del libro deuterocanónicos, esos 7 que hemos citado, para seguir el canon hebreo fijado por los rabinos. Martín Lutero incluso los llamó apócrifos y los colocó como apéndice, ¿verdad? Una sección aparte dentro de esa Biblia protestante. Irónicamente, los libros rechazados por Lutero eran parte de la Biblia que usó la Iglesia durante más de 1000 años. Y algunos de ellos, como Sabiduría y el libro de Eclesiástico, 2 libros preciosos, os los recomiendo que lo puedan leer, están cargados de enseñanzas morales profundamente cristianas. Hermanos, este tema nos recuerda una realidad importante. La unidad de la Iglesia no depende únicamente de tener el mismo número de libros, sino de estar en comunión con el magisterio vivo, el que custodia la fe con la guía del Espíritu Santo. La diferencia de cánones no es un accidente, sino refleja caminos históricos diferentes y decisiones eclesiales importantes en los diferentes momentos de la historia. Para nosotros los católicos, la seguridad del canon se apoya en la autoridad de la Iglesia, que con la ayuda divina, con la ayuda del Espíritu Santo, la Iglesia discernió e infaliblemente definió cuáles libros eran palabra de Dios. Oremos para que algún día todas las iglesias cristianas podamos volver a la unidad plena bajo un mismo pastor, una misma fe, un solo bautismo y una sola Eucaristía. Y mientras tanto, no tengamos miedo de estudiar, de profundizar y de conocer las diferencias, no para dividirnos, sino para crecer en comprensión mutua y en caridad. Gracias por acompañarme en este video. Si este contenido pues te ha servido para aprender, te invito a compartirlo, a suscribirte y lógicamente déjame tu opinión, déjame tu comentario en el canal, que yo gustosamente pues lo leeré y le daré respuesta. Dios te guarde, Dios te bendiga.